Esta es tu oportunidad para llenarte de buenas vibras y replantearte las cosas que te molestan, para encontrar tu propósito y felicidad que dure, con tus propias reglas. Descúbrete, sánate y mejórate. Prioriza tu bienestar. Comencemos. Hola a todos y todas, bienvenidas a otro episodio de Felicidad Radical. Yo soy Kiriosa y te enseño a ser radicalmente feliz con amor propio, conciencia y propósito. En el episodio de hoy quiero dedicarlo a validar nuestras emociones. Quiero hablar acerca del duelo. El duelo muchas veces creemos que es simplemente el fallecimiento de un ser querido o un familiar, pero puede ser muchísimas cosas más. Puede ser también que esté relacionado con algún trauma del pasado o un trauma que estamos viviendo en este momento. Cuando hablamos de duelo, significa una pérdida de algo, ya sea física, emocional, psicológica, algo que queríamos tener, pero no se tuvo, o algo que sabíamos que teníamos y no nos dimos cuenta, no lo apreciamos lo suficiente y cuando lo perdimos simplemente nos dimos cuenta de lo mucho que lo extrañábamos. Cualquier cosa, cualquier pérdida emocional puede tener un duelo. Hablo acerca de la validación porque muchas veces cuando somos pequeños no nos validan. Simplemente nos dicen, se te rompió tu pelota. Ay, no es para tanto. O tal vez tuviste tu primer rompimiento de pareja. Ay, pero si hay más peces en el mar, ¿para qué llora? Llorando no va a arreglar nada. Tal vez te dijeron algo similar cuando optaste para un trabajo, el trabajo que de verdad querías y no pudiste entrar, no te aceptaron, no te dieron el trabajo, o tal vez la universidad, tal vez es que uno de tus padres es narcisista y tienes que entrar en contacto cero con ellos y saber que ya no vas a tener los papás que alguna vez quisiste tener, significa un duelo emocional, una despedida a la imagen, a la idea que tenías de lo que tú querías que tus papás fueran para ti, pero eso nunca va a pasar. Tal vez fue no tus papás, sino que tuviste una relación con un narcisista y tienes que desprenderte de la idea de lo que tú crees que es él y darte cuenta, él o ella, y darte cuenta de lo que realmente es. Y eso duele, duele y duele mucho. La psicóloga Elizabeth Kubler-Ross, que es una chica que pues se especializó en el duelo y puso 5 fases, nos pueden ayudar a validar las cosas que estamos pasando. Estos 5 pasos no son punto A, punto B, punto C, punto D, no, sino más bien son piezas de lo que es el duelo y piezas de cómo podemos entender mejor lo que nos está pasando. Cuando nosotras mismas podemos guiarnos y entender, recolectar información y darnos cuenta de las cosas que nos están pasando, pues nos dignificamos, nos damos cuenta, uno, de lo que estamos haciendo y dos, nos podemos poner a pensar qué es lo que necesito en este momento. ¿Cómo puedo hacerme sentirme mejor? ¿Cómo puedo hacer que me sienta mejor? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué me está pasando? Y cuando nos concentramos más en nuestro mundo interior, nuestro mundo exterior siempre va a reflejar las cosas que trabajemos adentro. Te quiero mencionar estos 5 pasos. Lo vamos a poner con un ejemplo que me acaba de pasar. Eh, una vecina que tenemos, no de mi casa, sino de otro lado, pues ella tenía 3 perritos y yo me encariñé con los perritos, casi que diario los iba a ver y pues los perritos y yo somos amigos, pero la señora decidió mudarse. Ella estaba alquilando ese lugar y decidió pues retirarse y eso fue muy doloroso para mí porque pues la señora es de escasos recursos y yo ayudé a esterilizar a una perrita, a una de sus perritas y en fin, fue un gran dolor emocional y me di cuenta de lo profundo que puede llegar a doler y de lo poco que sabemos acerca del duelo y cómo manejarlo. Y también estoy pasando por un periodo de duelo porque una persona cercana a mí es narcisista y he decidido entrar en contacto cero. Pero como dice mi psicóloga, em, para sacar a puedes alejarte de la persona, pero también tienes que sacártela del corazón.
y una vez ya te la saques del corazón, ya nunca va a poder entrar. Y eso va a ser obviamente muy beneficioso para mi salud mental. El contacto cero es un recurso, es un límite saludable, uno muy extremo, pero pues es uno que se tiene que tomar cuando la relación ya no está funcionando. Entonces, tengo que darme cuenta, bueno, ya me di cuenta que estoy pasando por un proceso de duelo porque tengo que aceptar que la persona que yo creí que era, nunca va a ser. La persona que yo quise que era, nunca va a ser. La persona que yo deseaba y yo merecía, nunca va a ser. Y que la versión que yo tenía en mi mente, en mis fantasías, y la versión física y real son dos personas distintas. Y darse cuenta de eso duele, y es un proceso de duelo desprenderse de la fantasía, más si la llevamos por mucho tiempo. Así que con estos dos ejemplos vamos a entrar a hablar acerca de los 5 pasos de el duelo. El primer paso, aunque bueno, ese es el listado en el que ella los expone, pero en realidad pues, este puede ser el último paso o el segundo o el tercero. No tienen un orden específico. La negación. Esto no puede estar pasando, yo no tengo que hacer esto. La negación viene también con un sentimiento de lo voy a suprimir y no voy a pensar en eso ahorita, me voy a entretener, voy a seguir mi vida normal, entre comillas normal, y voy a tratar de no pensar en esto para que no me afecte. Y pues vemos a muchas personas que están lidiando con un proceso similar y se ahogan en el alcohol o se ahogan en el trabajo o simplemente se ahogan en relaciones que no, en relaciones tóxicas que no llevan a nada bueno. O tal vez incluso se ahogan en el ejercicio o se ahogan en dietas. Cualquier cosa puede llegar a tener un cierto toque de adicción porque cuando nosotras estamos tratando de evadir nuestros sentimientos, cualquier cosa que ayude a poner nuestra mente en otro lado puede llegar a ser muy adictivo. Y la negación es parte de eso, para desprendernos de esa realidad que estamos tratando de escapar, porque es demasiado fuerte, porque no la queremos enfrentar todavía, nos da miedo e incomodidad. La negación es un proceso en sí, porque como dice el dicho, no hay más sordo que el que no quiere oír. Y cuando la persona no quiere oír, no está lista. Y es muy triste porque a veces lo vemos en otras personas más que en nosotras mismas en ocasiones porque es triste ver a las personas que están tratando de entumecer esa parte emocional de adentro, pero no se entumece para siempre. No, no hay forma de entumecerla para siempre. Y la negación, aunque muchas personas pareciera que están bien, en realidad no están bien. Hay otras personas que siempre, que bueno, han tenido su acompañamiento psicológico y eso les ha ayudado muchísimo. Yo puedo ser testigo de eso, tanto como el dar y recibir, ¿verdad? El segundo paso es la ira. La ira porque perder a alguien, imaginemos perder a los perritos, perder la idea de la persona que yo quería, la persona que yo quería que fuera, da mucha ira, es enojo, es frustración, es esa impotencia de no poder hacer nada y de quedarse con los brazos sentados, brazos cruzados y sentada porque no puedes hacer nada. Recordemos que muchas de las cosas que creemos controlar no las controlamos. La gran mayoría de cosas que nos pasa no lo podemos controlar. Simplemente podemos controlar cómo reaccionamos y en qué nos enfocamos. Básicamente eso es todo. No podemos controlar el clima, no podemos controlar a las demás personas que están manejando a la par nuestra, no podemos controlar a las personas en el banco, simplemente no podemos hacerlo. Este periodo de ira es necesario porque no sé si alguna de ustedes se ha dado cuenta, pero muchas veces la tristeza se convierte en ira y una vez que se convierte en ira tenemos las energías suficientes para enfrentar las cosas que teníamos miedo antes. Es lo siento, es en este momento donde
nos da valor, nos da la fuerza, nos da este sentimiento de yo puedo hacerlo y yo puedo conquistar cualquier cosa. Cuando tenemos estos momentos de ira, puede que no sea de la mejor intención, pero nos da un sentimiento de valentía. Y es ahí donde podemos enfrentar las cosas, porque queremos poner nuestra energía en algo. El proceso de ira puede ser diferente para muchas personas. A las personas que no están acostumbradas a expresar enojo porque así fueron condicionadas, este paso puede ser muy difícil y puede ser mucho más difícil que otros. Ahí sí que depende de la persona. Por eso es tan importante entender que las emociones no son nosotras. O sea, tú no eres tus emociones, sino las emociones son un indicador de que hay que indagar adentro de la persona, hay que indagar cuáles son los significados de las cosas. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué barrera fue cruzada? ¿Qué fantasía fue rota? ¿Qué burbuja fue rota? ¿Qué es lo que te está pasando adentro? El tercer paso es la negociación. La negociación es donde ya estamos entrando en una etapa donde decimos, bueno, esto fue lo que pasó, pero puedo hacer esto para ayudarme. Por ejemplo, cuando yo escuché que pues la señora se iba a mudar y los perritos se iban a ir a otro lugar, me sentí muy triste al principio, pero después me di cuenta que yo puedo ir a visitar a los perritos, que los perritos simplemente van a estar en otro lugar, no significa que no los pueda ir a visitar. Tal vez la cantidad de visitas va a ser más reducida, pero no significa que no los vaya a volver a ver. Me di cuenta que podía negociar las condiciones, negociar qué puedo hacer y qué es lo que pasó y encontrar un punto medio. El siguiente paso es la depresión. Perder algo que nos importaba mucho, perder algo o alguien, duele. Y eso, el dolor nos pone tristes. Y la tristeza no es mala en sí, ninguna emoción es mala. La tristeza es parte de la vida, tanto como la alegría, tanto como el sentimiento de empoderamiento, tanto como todos los sentimientos, entre comillas, buenos. La depresión, la tristeza es parte de la vida. Te muestra lo mucho que puedes sentir y te muestra, es como una gráfica. Eh, una gráfica, imaginémonos los cuatro cuadrantes, XY positivo y XY negativo. Si mostramos la depresión como un negativo, en la gráfica va para abajo. En la misma intensidad vamos a experimentar la emoción opuesta, que digamos en este momento sería empoderamiento, la misma proporción, solamente que positivo, o sea, arriba en la gráfica. Y es así como nos podemos dar cuenta de lo complejos que somos nosotros los humanos. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos el permiso de sentir compasión. Nadie nunca sabe qué está pasando la otra persona y no es justo criticarla o exigirla demasiado o simplemente hacer mala cara, como las personas que pues se enojan en el tráfico. ¿Qué ganan? Enojándose en el tráfico, insultando a todos los demás, tocando la bocina a full. ¿Qué ganan? Simplemente se muestran con lo deprimidos que están. Tal vez no están deprimidos, tal vez están en un proceso de negación. Tal vez esa ira significa que están pasando por un proceso de duelo. Nos podemos volver mucho más compasivos tanto con los demás como con nosotras mismas. La compasión empieza por nosotras, no empieza por nadie más que nosotras. Cuando logramos entender que nuestros procesos son naturales y que el proceso de duelo de cualquier forma es natural y es parte de la vida, podemos darnos un respiro. En primer lugar, un respiro, porque la vida ya es suficientemente difícil como para estar exigiéndonos aún más. Pensamos que la motivación por medio del miedo y por medio de la agresión va a funcionar más que por medio de la compasión y de la amabilidad.
pero la motivación por medio del miedo nunca va a servir a largo plazo, y la motivación por medio del miedo solamente denota la crianza de las personas, cómo fue su infancia. Las personas que pegaron fueron víctimas de abuso físico también. Y es una cadena de sucesos donde nunca nadie tiene el valor ni el conocimiento para cambiar y para romper ese ciclo. El duelo puede ayudar para entender, buscar información y extenderse adentro de sí mismas para que podamos romper la cadena. Esos traumas generacionales que venimos acarreando, tú puedes ser diferente. ¿Que va a costar ser diferente? Sí, va a costar ser diferente, porque nunca la proporción de las personas que van al psicólogo y trabajan en sí mismas y la proporción en que no va al psicólogo y no trabajan en sí mismas es abismal. La proporción es demasiado como para comparar. Yo digo que tal vez un 90% de las personas nunca indagan adentro de sí y simplemente están repitiendo lo que les enseñaron. Abuso físico, verbal, psicológico y todos los abusos que se pueden existir. Y el quinto paso es la aceptación. La aceptación es donde no significa que la aceptación vaya a ser una conclusión completa y que ya no vayamos a sentir tristeza o ira o negación o un sentimiento de negociación, sino más bien es como niveles. Llegamos al nivel 1, pasamos por nuestro ciclo de duelo, llegamos al nivel 1. Está bien. Cuando recordamos lo que pasó, lo que perdimos, nos duele y nos duele bastante todavía, pero aceptamos ya lo que pasó. Pasamos al nivel 2, repitiendo nuestro proceso de duelo con el tiempo, y ya nos afecta menos y menos y menos, tanto que se vuelve una memoria, un recuerdo, y un recuerdo es muy diferente a un flashback. El flashback se siente tan intenso, tan real, y como que te teletransportara al momento de tu pasado donde todo te dolía. Y es una reacción física impresionante. Y un recuerdo puede pasar por nuestra mente y así como viene, así se va. Y es muchísimo más fácil de controlar. Así que si tú conoces a una persona que está pasando por un proceso de duelo, porque perdió su mascota, perdió su trabajo, no lo aceptaron en la universidad que quería, tuvo que rechazar sus sueños de ir a la universidad porque tiene que trabajar, cualquier cosa que sea una pérdida emocional, ten compasión por esta persona. O si eres tú que te diste cuenta que estás pasando por un proceso de duelo, compasión, 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 compasión. Porque solo por medio de la compasión y de la amabilidad podemos sanar. En algún ambiente hostil no vamos a sanar. Y el ambiente más importante es el ambiente que tú creas para ti. Así que crea uno amable y con compasión. Si te gustó este episodio, no te olvides en suscribirte y darle like si me estás escuchando en YouTube, y si me estás escuchando en Spotify, sígueme. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar y priorizar tu felicidad radical. Deja un comentario, comparte y deja una reseña. Como te ayudo a ti, puede ayudar a otras personas. Hasta la próxima.